Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero contar respecto a la implementación de una base de datos analítica, ¿ya? Dentro de una arquitectura de datos especial que hemos diseñado y que hemos pensado para la gestión eficiente de listas de espera en el sector público de salud. Yo me llamo Pablo Villarroel, soy científico de datos, trabajo actualmente en el Departamento de Gestión de la Información en el Ministerio de Salud de Chile y les quiero contar respecto a la experiencia de este proyecto que ya tiene un tiempo y que me parece interesante que ustedes lo puedan conocer actualmente. Primero, un poco de contexto. La lista de espera es posiblemente el gran problema de salud pública que no solo tiene Chile, sino que prácticamente cualquier país tiene actualmente, ¿ya? Por dos motivos. Primero, porque la lista de espera es de gente que está esperando ser atendida y por tanto tiene un problema de salud no resuelto, ¿ya? Y algunas personas que pueden ese problema de salud ser muy importante y por tanto la oportunidad de atención es súper relevante. Pero no solo también es importante por eso, sino que también es importante porque gran porcentaje o un gran volumen de personas tienden a estar en listas de espera. No solo en Chile, sino que también en otros países. ¿Ya? Actualmente en Chile hay casi 3 millones de personas que están esperando alguna atención, ya sea de consulta nueva de especialidad o bien de alguna intervención quirúrgica. Pero este problema, este contexto, no solo tiene que ver con que hay mucha gente esperando y que eso genera una oportunidad o la oportunidad de atención es un elemento relevante, sino que además genera un desafío respecto a los sistemas de salud por la gestión de grandes volúmenes de datos y también la generación de datos y reportería con ciertos elementos de calidad. ¿Ya? Nosotros sacamos una foto todos los meses que se llaman cortes mensuales de listas de espera, en donde tradicionalmente hay 5 millones de registros em, con una alta dimensionalidad, más de 70 variables eh, que si uno considera un año, por ejemplo, son 60, un poquito más de 60 millones de registros. Ya, pero eso en un año. Probablemente si uno toma varios años y uno lo incluye con otras bases de datos que también se manejan o que se complementan con las listas de espera, uno podría llegar fácilmente a a centenas de millones de registros. Por tanto, ese desafío es otro desafío que es importante de abordar de respecto a cómo manejamos ese volumen de datos. ¿Ya? Y además, todo esto tiene que ver con que se tiene que favorecer o tiene que apoyar la toma de decisiones, ¿ya? Y esto lo hemos tratado de llevar adelante con dos criterios que tienen que ver con la oportunidad del dato, o sea, que sea en casi tiempo real. La verdad es que actualmente tenemos un desfase de un día, ¿ya? Entre la generación del dato y que llega, digamos, a quien tiene que tomar una decisión o algún reporte o algún dashboard por ahí hay un delay de un día. eh, Antes tenía semanas o meses. eh, y que hemos ido diseñando distintas arquitecturas de datos para favorecer la calidad de datos y mejorar la decisión, la toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, este proyecto que le estamos contando, que le estoy contando, tenía como objetivo optimizar la gestión y análisis de datos de listas de espera, facilitar la generación tanto de estadísticas como de reporte oficial y dashboard de BI, e implementar un sistema que sea escalable para futuras aplicaciones, como por ejemplo de modelos de predictivo, modelos de detección de fallas, análisis de impacto gestión de casos para hacer seguimiento a nivel de riesgo poblacional, generar test y otros elementos para mejorar la calidad de datos y, por cierto, eh, sacar o potenciar elementos de analítica más avanzada. Respecto a la arquitectura de datos, les quiero contar, o antes de contarles respecto a la arquitectura de datos, les quiero contar respecto a cómo se agrega o cuál es la cadena de valor de los datos. ¿Ya? Este es un documento, esta imagen está sacada de un documento de la OCDE en donde existe una primera etapa de recolección de datos, generación y recolección de datos. Luego está una etapa de guardado de esos datos, posiblemente con elementos de seguridad y persistencia para que los datos queden ahí bien y no se pierdan, digamos, tengan problemas. Luego está una etapa de aplicación de ciertos elementos de calidad, de limpieza, transformación y dejarlos listos y disponibles, acercarlos a las personas que tienen que utilizarlos. Pero el valor real, real, real
ocurre cuando llegamos a esta última etapa, que es cuando los datos son usados y ser reusados, ¿ya? Cuando se aplican modelos estadísticos, cuando podemos utilizarlo como input para algoritmos de inteligencia artificial, cuando podemos generar dashboard, visualizaciones, cuando podemos evaluar impactos de políticas públicas, o cuando podemos generar reportes de cómo ha sido la tendencia en el tiempo de ciertos proyectos. Al final, ¿cómo está generando impacto el sector público, en este caso en salud? Y esta cadena de valor es la que hemos tratado de tomar y llevar, digamos, conceptualmente a nuestra arquitectura de datos. Ahora, todos estos datos, ¿para qué sirven? Esto también es de la OCDE, fundamentalmente sirven para tres cosas. Sirven para anticiparse y planificar mejor la acción y las decisiones que se están tomando. Sirven para evaluar cómo se está entregando el servicio realmente a las personas. Y además, evaluar y monitorear con distintos indicadores, con distintos elementos, qué está ocurriendo realmente, y utilizar los datos como elementos de, digamos, de evaluación. Ahora, respecto a la arquitectura de datos, nosotros tomamos esta lógica que está detrás del modelo medallón o medallero, en donde se establecen tres capas: la capa bronce, plata y oro, así como las medallas de los Juegos Olímpicos, ¿ya? Entonces, esta es la capa de bronce, en donde los datos llegan como crudos, así desestructurados, digamos. Luego hay una etapa de aplicación de una serie de elementos de limpieza, estructuración, que le va agregando calidad. Esa es la capa plata. Y luego está la capa de oro, que ya son datos que ya han sido transformados, han sido tomados, han sido aplicados elementos de calidad y quedan listos para ser usados por quien lo necesita. ¿Ya? Esta arquitectura uno la podría pensar como esto. Imagínense que está su pieza y le tiran ahí toda la ropa cuando la van usando. La usan y la van tirando ahí. La lavan y la dejan ahí. ¿Ya? La ropa usada también la van tirando ahí. Al final está todo ahí, pero está todo desordenado. Eso sería como la capa de bronce. ¿Ya? Está todo, pero ahí, crudo. Luego está la capa de plata, donde los datos, o la ropa en este caso, ya tiene cierta estructura. Están separando la ropa limpia de la sucia. Ahora que hace más calor, quizá, están guardando en cajitas la ropa de invierno y están dejando más en otros lugares la ropa de verano, los zapatos por aquí, la ropa interior por allá. Están ocupando ciertos elementos de estructuración de datos para darle más calidad y orden a esta pieza. Y luego está la capa de oro, en donde ya está ordenadito. Está ordenado todo lo que ustedes necesitan y saben dónde está y está todo bien clasificado. Entonces, esta estructura como de aplicación de elementos de calidad, bronce, plata y oro, es la estructura Medallion que yo le mencionaba y que la hemos replicado de alguna forma con la arquitectura de datos y la aplicación, digamos, de base de datos, o almacén de datos que estamos desarrollando para la gestión de listas de espera. Uno también puede diferenciar como dos ambientes: el ambiente operacional, transaccional, donde ocurren las cosas, donde se atienden los pacientes, donde se generan las derivaciones, registros clínicos que se van actualizando, pacientes que se operan, pacientes que les solicitan alguna atención, etcétera. Y el otro ambiente, ya más analítico, en donde tenemos estos grandes servidores, en donde guardamos todos los datos que se están generando, digamos, en la capa operacional, ¿ya? Y para poder pasar datos para allá, utilizamos ciertos flujos, ciertos pipelines a través de ETLs, que es una serie de pasos automatizados con cierta estructura, que permiten pasar datos de un lado para otro, también aplicando ciertos elementos de calidad. Esta es la arquitectura que tenemos actualmente, o una gráfica de la arquitectura que tenemos para la gestión de listas de espera, en donde tenemos esta capa transaccional, en donde los distintos hospitales y servicios de salud están generando sus datos y la mayoría, desde sus sistemas informáticos, desde sus registros electrónicos, extraen un listado de pacientes, tanto resueltos como pendientes, con ciertas características, ciertas estructuras, y lo suben a esta plataforma online que se llama Sicte, en donde cargan estos Excel, que luego eso llega a un servidor a nivel central en el ministerio. ¿Ya? Hay un par por ahí, algunos servicios y hospitales que ya están trabajando con interoperabilidad, por tanto no hay carga de Excel o de otro tipo de archivos, pero el gran porcentaje sigue utilizando esa forma de cargar datos. Acá llegan, esta es como la capa de bronce donde tiramos toda la ropa. Aquí está toda la ropa. Si bien es cierto, hay cierto nivel de aplicación de regla y otra estructura de datos.
Básicamente es recibir todo lo que está llegando del otro lado. ¿Ya? Luego estos datos son ingestados al almacén de datos, ¿ya? Donde hay establecidas distintas ETLs y automatizaciones y que nosotros le agregamos otras bases de datos, otros Excel, otros listados, otros maestros de datos y otros elementos que permiten darle estructura a estos datos, ¿ya? Y con esto vamos construyendo nuestra capa de plata. Luego, a través de otras automatizaciones y otros pipelines, otras ETL, al final las vamos dejando en distintas tablas disponibles en el Data Warehouse para constituir nuestra capa de oro, ¿ya? Y de ahí se alimentan dashboard, reporte y otras cosas más. Y tenemos aquí implementada DuckDB, que es una librería para manejar un volumen grande de datos, una base de datos analítica, que nos permite manejar eficientemente grandes volúmenes de datos y ser mucho más oportuno en la entrega de datos, que es lo que yo les voy a mencionar ahora. Eh, Almacén de datos que lo mencioné, quiero definirlo. Almacén de datos es un sistema que recopila, organiza y almacena grandes volúmenes de datos y que permite capturar datos de distintas fuentes y ser utilizado para la toma de decisiones, ¿ya? Es un concepto analítico, ¿ya? Y estos datos se estructuran de tal forma que sea utilizable por las distintas personas que lo necesitan utilizar, ¿ya? Y que, como lo mencionaba antes, esta última capa o esta última cajita de la cadena de valor de los datos. Entonces, hemos utilizado esta base de datos DuckDB, donde la hemos integrado ahí como la parte final del almacén de datos, del Data Warehouse, para manipular datos, grandes volúmenes de datos, estos millones de registros. em, y la hemos utilizado porque está primero muy bien integrada con R, ¿ya? Se integra muy bien con R y también con SQL, que es el lenguaje tradicional de consulta de base de datos. Es un sistema de código abierto diseñado específicamente para el alto rendimiento en manejo de datos. Tiene una forma distinta de guardar los datos, como se guardan en otras base de datos. Entonces, esta base de datos está pensada para la analítica, ¿ya? Em, que la diferencian de otras bases de datos y por tanto aquí los datos son guardados en forma columnar, a diferencia de lo otro que la búsqueda de datos tiende a ser en filas. ¿Ok? Entonces está optimizada para el manejo masivo de datos y también para un problema grande que tiene que ver con datos más, o sea, datos más grandes que la RAM, ¿ya? Que tiende a ocurrir cuando uno maneja este volumen de datos. DuckDB ha tenido un alza bastante grande en el último tiempo. Estos son estrellitas de GitHub. Ustedes pueden ver que el alza es bastante pronunciada en el último año. Cada vez más instituciones y cada vez más lugares se están utilizando. em, Porque es muy eficiente en el uso, es fácil de usar, es muy eficiente y se integra muy bien a otros sistemas. Eso es algo que es una característica muy importante. Este es un benchmark que ellos tienen, en donde tomaron un registro de 50 gigabytes, donde tenían 1.000 millones de filas, hicieron un goodbye y contaron, bueno, cuánto se demora. Y es de las que menos se demora, dentro de una serie de otras librerías que utilizan típicamente para análisis de datos, de R o eh, de otros lenguajes también, como Python, que tiende a ser el clásico para esto. Ahora, ¿quiénes usan DuckDB en general? Esto lo hicieron en una encuesta. La mayoría lo usa en laptops, en notebooks. Lo utilizan con memoria RAM de menos de 16 gigabytes o más de 16 gigabytes, pero en mi caso tiende a ser 16 gigabytes. Lo con rojito es lo que como me toca más a mí. Y el volumen de datos es entre 1 y 100 gigabytes, ¿ya? Los tamaños de los archivos. ¿Ya? Entonces, esta base de datos está pensada no para Big Data, ¿ya? No es pensada para transacciones de miles de millones de registros por segundo, sino que para datos un poquito más chicos, son datos grandes, pero no tan grandes, ¿ya? Y que se necesitan manejar, que es un espacio donde posiblemente gran parte de las instituciones se mueve, ¿ya? Son muy pocas las que tienen Big Data y por tanto en este nicho es una de las librerías que tiene mejor desempeño y donde ha tenido un gran realce. DuckDB ama R y efectivamente ama R, se integra muy bien con librerías como dplyr, dbplyr y la estructura de datos clásica, DataFrame o el Tibble de R. Este es un ejemplo de uso tomado de la documentación.
Se instala como cualquier otra librería de R, ya uno se conecta o crea una conexión a la base de datos, ya uno puede crear la conexión dato en memoria o bien si uno quiere persistencia, la puede dejar guardada, digamos, en un archivo. Ya esto no difiere mucho de cómo uno se conecta con otras bases de datos que uno puede tener implementada, Postgre o SQL. Y luego uno utiliza el lenguaje del tidyverse eh, para manipular esa información. Por tanto, es muy fácil transitar en uno con otro, ¿ya? No solo es rápida, sino que además es el lenguaje que tradicionalmente uno tiende a utilizar. Esta es la implementación que estamos utilizando actualmente. Tomamos datos de nuestra almacén de datos a través de una query. Luego hacemos la conexión con DuckDB. ¿Ya? En este caso la estamos dejando en memoria. ¿Ya? Estamos registrando estos datos que están puestos acá. Y luego, a través de utilizar la librería dplyr, hacemos algún dato de resumen. Esto es un ejemplo, digamos, para esta presentación. Entonces, teníamos acá la consulta o los datos eran 26 millones de registros, ¿ya? Era un conjunto de datos de 1 GB de volumen de datos. Y hacer todo ese análisis de calcular la cantidad, el promedio, sacar esos datos estadísticos, que es algo tradicional, tomó 0,449 segundos, que es bastante razonable, ¿ya? Si uno utiliza otra librería clásica sin DuckDB, se demora más de 3 segundos. Sí, incluso DataTable, que está pensada para manejar grandes volúmenes de datos, se demora 1,78. Y Parquet, que es otro tipo de datos que se utiliza también en manejo de datos masivos, se demora un poquito más de un segundo. ¿Ya? Entonces, eh, de forma fácil, podemos manejar grandes volúmenes de datos y generar reportería. Entonces, ¿qué resultados de beneficios tiene todo esto? Hemos reducido el tiempo de procesamiento de los cortes mensuales, estas fotos que yo les saco todos los meses. Antes se demoraba varias semanas, 1 o 2 semanas. Ahora, en 4 días, incluso menos, podemos sacar toda esa información y todo porque no solo porque tenemos la estructura, la arquitectura de datos, que ya tenemos calidad de datos, por tanto, podemos generar los reportes mucho más rápido, sino que además tenemos la capacidad de manejar grandes volúmenes de datos y generar reportería automatizada, ¿ya? Actualización diaria de los dashboards a través de distintos pipelines ETL y estas automatizaciones podemos estar constantemente actualizando dashboard para la gente que tome decisiones. Optimización de los reportes oficiales. Junto con DuckDB y la arquitectura de datos que yo les mostré respecto al almacén, o sea, podemos generar reportes que antes tomaban varios días. En menos de un día podemos sacarlo, lo cual podemos acelerar la entrega de información crítica tanto para las autoridades como para los distintos servicios hospitales para que puedan evaluar sus proyectos. Hemos generado automatizaciones también de detección de anomalías y también de elementos de calidad. Entonces, a través de algoritmos de R, hemos generado modelos de detección de anomalías para saber cómo se está comportando la red, esta capa transaccional, cómo está moviéndose. Y también hemos automatizado elementos de controles de calidad, testeo unitario, otras cosas, para que los datos que estamos haciendo no solo manejar masivamente, sino que los datos tengan los elementos de calidad que nosotros necesitamos. Finalmente, esto no queda acá, quedan desafíos, quedan bastantes desafíos, como por ejemplo la gestión de lista de espera es un gran problema, o sea, esto no lo va a solucionar, pero es un gran aporte respecto a la gestión de datos, porque finalmente el tema de calidad de datos, estructura de datos y todas estas cosas pasa por cómo los datos están generándose a nivel local, ¿ya? Y eso pasa mucho, no solo por un tema tecnológico, sino que por un tema de cultura de datos a nivel local, ¿ya? La arquitectura de datos que tenemos funciona y sirve, pero ciertamente tenemos que ampliar, digamos, y poder llegar directamente a las personas que están tomando decisiones. Así que muchas gracias por su tiempo, espero que esto les sirva y nos vemos en alguna otra oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao.